Mira, bueno, hay varias informaciones que pudiéramos comentar, pero yo quisiera sí hablar un poco acerca de, de esto que está pasando con estas decisiones que han tomado algunos jueces en torno a el envío o no de ciudadanos hasta El Salvador o aplicarles la llamada ley de enemigos extranjeros. Y ayer Extranjeros, así vimos es. hemos visto decisiones a favor de los migrantes, pero ayer vimos una decisión a favor del gobierno. Y no sé si tú sabes, pero quería preguntarte, Vladimir, eh, ¿esta decisión revoca las anteriores o qué puede pasar ahora? ¿Qué crees tú que puede ocurrir en todo caso, no? La verdad es que aún no lo tengo claro. Entiendo que sí, que le permite, que hace la administración Trump pueda reiniciar masivamente estas deportaciones de venezolanos bajo el supuesto de que pertenezcan al Tren de Aragua. Pero hay que poner en contexto la decisión de esta jueza de Pensilvania. Es una decisión, Sergio, que a mi modo de ver no es tan descabellada. Y sé que me voy a echar encima más de uno, pero vamos a hablar un poco sobre esa decisión porque la diferencia entre las deportaciones que ha venido haciendo la administración Trump en este momento o hasta el momento y las que ella ordenaría, sustancialmente se diferencian en que en el caso de la administración deportaba y le avisaba a la gente en cuestión de horas incluso, los montaba un avión y los mandaba a donde fuera. Esta gente no tenía ni idea dónde iba a parar. En el caso de esta juez de Pensilvania. Filadelfia, ella de Pensilvania, ella ha dicho, bueno, pues nada, las deportaciones sí, las puedes reiniciar, pero tienes que avisarle como mínimo con 21 días de anticipación para que esa persona tenga la oportunidad de defenderse. Yo creo que las cosas cambian, el juego cambia y creo que calibran lo que hemos hablado tú y yo durante tanto tiempo. Aquí lo que hay que hacer es calibrar el tema, porque lo que sí es cierto es que había que limpiar la casa, ya lo hemos hablado muchas veces, era increíble la cantidad de millones de personas que ingresaban ilegalmente a la frontera sin ningún tipo de problema, pero por otro lado, tampoco es, desde el punto de vista de derechos humanos, no tiene ningún sentido mandar a unos inmigrantes de la nacionalidad que sea a un tercer país donde ni siquiera hay un Estado de Derecho claro en el cual uno sepa cómo se pueden defender ante unos delitos que se les acusan en un tercer país. Entonces, yo creo que siempre y cuando se cumpla estas deportaciones, como lo ha indicado la juez, Sergio, creo que las cosas serían un poco más Claro, justas y las personas tendrían oportunidad de defenderse. claro, tiene que siempre haber el debido proceso, que es lo que siempre hemos exigido en cada uno de estos casos, porque al final no sabemos qué ha pasado, o mejor dicho, no sabemos por qué muchos de estos ciudadanos que ya fueron enviados a El Salvador, si tuvieron o no ese debido proceso, porque no lo conocemos, Vladimir. Bueno, hemos visto historias concretas, hemos investigado historias que sorprenden, ¿no? Pero sin duda alguna hay que tener mucho cuidado. Fíjate que, y aquí va una crítica a los medios de comunicación, Sergio. Hay un caso que manejé yo aquí en la Bahía de Tampa que no tiene nada que ver con migración, pero lo traigo para Okay. poner en perspectiva el cómo uno puede dejarse llevar por el impulso. Un joven, no voy a decir qué edad tenía, un tipo, iba por la calle en una noche y llegaron un grupo de adolescentes y lo golpearon a tal punto en el que el hombre estuvo a punto de morir. Le fracturaron la cara, necesitó varias operaciones, etcétera. Cuento corto, cuando se comienza a investigar, por supuesto, los videos eran tan impresionantes que todos los medios sacaron, oye, este hombre ha sido golpeado gravemente por estos adolescentes, quienes ahora están en prisión, bla, 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 y comenzó, se abrió una campaña GoFundMe, la gente hablando con él, etcétera, etcétera. Bueno, cuando comienza la investigación, comienzan a salir informaciones de relacionamientos con droga, con una cantidad de cargos que pudiera haber en contra. Aparentemente este hombre había atacado verbalmente a otro adolescente. Cuando comienzas a darte cuenta, las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Y eso es lo que suele ocurrir en muchos de estos casos. Ahora sí, regresando al tema migratorio, en muchos de estos casos migratorios. Ahora, lo que sí es determinante, si un inmigrante ha sido detenido y ha sido acusado, por ejemplo, de pertenecer al Tren de Aragua, pues que esa persona definitivamente tenga la oportunidad de demostrar su inocencia Exacto, es clave. Es claro. clave. Si no, entonces se cae toda esa imagen de Estados Unidos como el país donde, y perdóname, donde el Estado de Derecho se cumple a cabalidad.
Si eso se cae, la propia estructura se viene como un castillo de naipes. Entonces a Correcto. Estados Unidos le conviene continuar con esa institucionalidad jurídica, pero también le conviene sacar a tantos inmigrantes como pueda y regular la migración como se ha llevado hasta el momento. Claro, porque el punto está, Vladimir, en que efectivamente, ¿cómo tú confirmas que estas personas que han sido enviadas al SECOT son realmente o forman parte de verdad de este tren de Aragua? Porque ¿cómo lo certificas? No, ellos afirman, aseguran que sí, que en teoría todos son del tren del agua, pero hemos conocido casos que pues dicen o se dice lo contrario. Claro, tenemos nada más que digamos la información del familiar, pero todo parece indicar que bueno que ha habido errores, como ocurrió con el caso del De joven Frangel, así salvadoreño de es. Ábrego O el García, ¿no? salvadoreño también, sí, o el de Frangel, el venezolano, ustedes lo vieron, tú mismo lo colocaste, ¿no? La investigación que hicimos nosotros. Yo creo que en El Salvador hay personas que son inocentes. Ujú. Así de sencillo. Yo creo que hay personas que no cometieron delitos o al menos que el único delito que cometieron fue ingresar ilegalmente por la frontera, que es lo suficientemente grave, eso yo lo entiendo, no me estoy metiendo en contra de las leyes, pero, y de pronto una falta de tránsito, pero también sé que en ese grupo de 250 y tantos, 251, 52 252, inmigrantes venezolanos, 252, sí. 252, también hay muchísimos delincuentes convictos y confesos, así de sencillo. Bueno, fíjate Es tú, fácil. ayer te comento este último caso, que el Departamento de Seguridad confirmó el traslado de un joven de 19 años de origen venezolano al SECOT y afirma que sus antecedentes policiales penales incluyen posesión de arma de fuego en terrenos escolares y dispositivos de alimentación de municiones, y lo vinculan con el tren del agua a esta persona argumentando, pues digamos, porque hubo una demanda a favor del joven, pero el gobierno aseguró que esta persona, que este jovencito de 19 años, bueno, ha cometido delitos graves en Estados Unidos, y a pesar de estas acusaciones, pues por supuesto sus familiares niegan que pertenezca como tal a este tren del agua, pero bueno, no lo sabemos. La verdad es que yo no puedo certificarlo, tampoco puedo darle toda la razón a la familia, pero tampoco se la puedo dar toda al gobierno de Trump. Me explico, ¿no? Claro, claro. Y algo importante porque para algunos dirán, bueno, ¿por qué es tan importante saber si una persona pertenece o no a una pandilla, a un grupo declarado terrorista en los Estados Unidos? Bueno, porque las leyes se aplican con mayor severidad, así de sencillo. Un inmigrante indocumentado que comete un crimen automáticamente pasa o prácticamente pasa a un proceso potencial de deportación, pero si ese inmigrante se presume que pertenece a una banda criminal, pues mucho peor. Las consecuencias son mucho peores. Así de sencillo. Por eso que se ha insistido tanto. Pero el asunto con el tema del tren de Aragua es que es como con el de la Mara Salvatrucha. Aunque con la Mara es más fácil, ¿no? Porque tú tienes ahí sí tatuajes totalmente distintivos. Sí, Pero aquí con el tren de Aragua han hablado de tres tatuajes que son muy comunes en la gente. Una rosa, y la gente se tatúa flores, una corona, muchísima gente se tatúa coronas y un tren. sí. Son los tres tatuajes distintivos que hacen que se relacione con este tipo de bandas criminales. Y es triste porque hay muchas personas que desafortunadamente pues no tienen nada que ver, nunca han pertenecido a ningún tren de ninguna banda criminal como estas, y pues bueno, pues sí, han cometido delitos y crímenes y tienen que pagar esos crímenes, pero terminan pagándolos con la mayor severidad, insisto. Por ejemplo, aquí en Florida, Sergio, aquí hay una ley en la que si tú perteneces a una banda criminal como estas, como el M13 o como el Tren de Aragua, las sanciones prácticamente se te duplican o hasta triplican con respecto a una sanción que te pudiera cometer un individuo que no está asociado a ninguna banda criminal. Entonces sí, pero hay una estigmatización que no vino del gobierno, eso hay que entenderlo, lo que nosotros, yo siempre lo insisto, lo que vimos en Colorado, esas invasiones armadas que fueron grabadas por unas cámaras Ring de seguridad de unos vecinos, nadie las manipuló. Claro. Eran venezolanos, no eran actores, estaban armados, no tenían unas gomeras. O sea, y lo que ocurrió en Georgia con estos dos tipos que violaron y mataron vilmente a esta estudiante de enfermería, pues también Riley, Lincoln Riley, también. Entonces, pues es muy triste porque cuando tú ves este tipo de situaciones,
obviamente no queda otra que generalizar. Claro. Y es lo triste, porque lo que a mí me preocupa es que la política se imponga por encima de la ley. Cuando la política domina la justicia, olvídenlo, que hasta aquí llegamos. Y es lo que no quiero, porque por política se asume que todo aquel forma parte del Tren de Aragua, pero por justicia debería comprobarse con pruebas en la mano que esa persona en efecto forma parte del Sí, Tren de Aragua. el problema ha sido la estigmatización también, Vladimir, Sí, ¿no? Porque lamentablemente, aunque son casos, pocos casos, pues se ha hecho más bulla y por lo tanto es lo que más suena y por lo tanto, bueno, es de lo que todo el mundo comenta cuando habla de venezolanos en Estados Unidos. Y si tienes un tatuaje, inmediatamente pues pueden identificarte como, aunque no sea real, pues. O sea, correcto. ¿cuántas personas no conocemos que tienen tatuajes que son personas correctas? Eso tiene nada que ver, eso no define a nadie, ¿no? Por supuesto. Claro, Pero pero bueno. influye. Con el M13 ha pasado durante Claro, décadas pero acá en Estados con el Unidos. tren de Aragua no, Vladimir. O sea, ya de No, hecho se ha corroborado que efectivamente no necesariamente un tatuaje implica que tú seas, que pertenezcas así o no es. a esta banda, ¿no? Totalmente, y eso es lo que hemos hablado tanto, ¿no? Cuando vemos las evidencias que colocan los organismos de seguridad, justamente es eso, colocan fotografías distintivas, obvio, ellos tienen equipos de inteligencia, eso yo lo entiendo perfectamente. También entiendo que hay muchas redadas, y quiero que lo sepan, que ha ocurrido que muchos de estos inmigrantes que han terminado siendo asociados, porque ellos catalogan a los miembros del tren de Aragua como dos. Uno es el miembro como tal del tren, de esta banda criminal, y otro es el asociado a esa banda criminal. Y ha ocurrido, por ejemplo, agarran en una redada a 6 personas en una casa, de las cuales 3 tienen cargos criminales, entre ellos homicidios, por decir algo. A las otras 2 las van a colocar como asociadas de estas personas. Y por supuesto, eso levanta también una cantidad de discusiones sobre derechos humanos, porque obviamente los crímenes son cometidos individualmente. Ujú, Entonces, si ujú. son cometidos individualmente, ¿por qué un familiar, un primo, una mamá, un sobrino tendría que pagar los crímenes que cometió una tercera persona? Son las preguntas que todavía nos hacemos. Así es, así es. Bueno, nada, vamos a, no sé, será esperar, porque al final lo importante es esperar y ver cómo se manejan estas noticias, pero la más reciente, pues que es la que tiene que ver con la que hablábamos al principio, o de la que hablábamos al principio, es esta decisión de esta jueza de Pensilvania, de Filadelfia, pues que tomó una decisión a favor del gobierno en este caso y que permite que, bueno, el gobierno continúe utilizando esta ley de enemigos extranjeros. Es que Pero todo bueno, muy nuevo, Sergio, y no, discúlpame que te ataje, no, todo muy adelante, adelante. nuevo. Fíjate que cuando hablamos de que hay que esperar, tengo el caso de una familia que yo entrevisté en 2 oportunidades. Esa familia se iba, la última vez, la entrevista la hice hace 2 semanas, se iba de Estados Unidos, una familia venezolana. El chico no quiso ser identificado, se iba a Estados Unidos porque, bueno, sencillamente ellos habían ingresado por frontera, tenían asilo, tenían un parol, pero ellos tenían miedo de terminar en una cárcel o de sus hijos, y decidieron autodeportarse. Y esa familia se fue para un país de América Latina y aprovechó el incentivo de CBP Home para poder conseguir estos recursos que ofreció la Secretaria de Seguridad Nacional, que eran otra cosa que asistencia de viaje y estos $1,000 para poderse regresar a su país. Estas personas se registraron en CBP Home, eh, y pues para sorpresa de ellos, cuando se registran no hay información alguna sobre esta supuesta ayuda que se les iba a entregar. ¿A dónde voy? Cuando tú dices hay que esperar, era lo que le decía justamente a este padre de familia, hay que esperar, porque definitivamente la cosa está pasando tan rápida que uno no termina de entender ni siquiera los procedimientos, ni siquiera las propias autoridades, que uno les pregunta y no saben cómo responderte, cómo decirte cuál va a ser la metodología para ayudar a esta gente. Y yo sé que más de uno me va a decir, bueno, Vladimir, pero ¿qué haces tú peleando por $1,000 para inmigrantes que se vinieron por Sí. su propia voluntad y el gobierno no se los trajo? Porque más de uno seguramente lo estará pensando. Y yo le respondo, ha sido un incentivo del gobierno de Estados Unidos para que los inmigrantes se autodeporten. Claro. Y si ese incentivo se ha vendido, uno tiene que asumir que es verdad. Una deportación te cuesta más de $17,000 por persona. Eso les estaría costando, en el peor de los casos, 1,000 y tantos dólares por persona al gobierno de Estados Unidos, el ahorro más del 70%, pero siempre y cuando se haga sobre la base de la verdad.
Entonces, yo creo que es fundamental, yo voy a estar siguiendo muy de cerca ese caso, espero que llegue a buen término, no solamente para que esta familia pueda contar con algo de recursos, ya ahora que ha decidido dejar el país y hacerle caso a las autoridades de Estados Unidos, sino también para que la administración pues cumpla con lo que han dicho que van a cumplir. Mira, por cierto, Vladimir, hablando de esta situación de migratoria aquí en Estados Unidos, vimos recientemente bueno, aunque no es nuevo, pero el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para Venezuela, ¿no? Es decir, le pide a sus ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos no viajar a Venezuela y aquellos que están allá incluso salir del país, ¿no? Por la Correcto. situación. Ahora, cuando yo leí esa información, inmediatamente me vino a la mente, me hizo recordar lo que argumenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de que en Venezuela las cosas cambiaron y que por eso se pueden regresar. O sea, más bien esto incluso, de hecho, creo que favorece estas demandas a favor del TPS de los venezolanos, ¿no? Esta acción que emitió, o este documento, este decreto que emitió el Departamento de Estado. O sea, digamos que efectivamente el gobierno sabe lo que pasa en Venezuela, ¿no? Conoce perfectamente lo que ocurre en Venezuela y bueno, y lo hemos visto sobre todo con lo que reciente que hablamos la semana pasada, la operación Guacamaya que liberó a estas personas de la Embajada Argentina en Caracas. ¿A dónde voy? Vladimir, siento que hay siempre como una especie de doble discurso, ¿no? Lo hemos conversado en otras ocasiones, pero pareciera, no sé si es un doble discurso o hay dos líneas de discurso con respecto a lo que plantea el gobierno de Estados Unidos en relación con lo que pasa en Venezuela, ¿no? Lo primero que quiero confirmar es si me estás escuchando. ¿Me escuchas bien? Sí, Perfecto, sí, porque sí, me estuvieron llegando varias llamadas mientras ya, hablabas, ¿no? Sí, o sea, otra vez, cuando la gente de ACLU llegó a criticar y hacer esta demanda por el tema de TPS, el principal argumento que fue aprobado por el juez federal Chen de San Francisco, en California, era que a menos de una semana de haber tomado posesión del cargo, ya se había llegado a este criterio muy a priori de afirmar que en Venezuela las cosas habían cambiado. Y a ya, juicio del juez Chen, eso no era real y se está comprobando hoy con esta reasignación de Venezuela como un país peligroso para viajar pidiendo esto y lo otro. Así que sí, tú tienes toda la razón. Yo creo que, insisto, yo creo que la vorágine con la que ha entrado la administración actual, una necesidad que había de ajustar todas las tuercas de todos los temas, no solamente el tema migratorio, absolutamente todos los temas, ha hecho que se cometan errores. Porque cuando tú haces las cosas rápido y apurado, cometes errores, eso es natural. Y eso es lo que yo creo que ha estado ocurriendo en algunos casos. En este particular, tú acabas de dar en la clave. Si la realidad no es la que tú has dicho, entonces, ¿por qué das esta advertencia? Obvio, si yo me pongo del lado de las autoridades estadounidenses, pudiera decirte, pero yo estoy hablándole a mis ciudadanos y a mis residentes. Yo no le estoy hablando a los venezolanos que están aquí de paso. ya. Entonces, digamos que hay maneras de relativizar Claro, el argumento, ¿no? exactamente, o de argumentar, pues, en todo caso, ¿no? Sí, Muy sí, sí. fácil de manejarlo, pero de cualquier manera es una realidad. O sea, en Venezuela la seguridad jurídica no existe, que para mí hoy en día es lo peor que puede estar pasando en Venezuela. Yo creo y coincido en que la realidad en el país ha cambiado, no es la misma del 14, del 18, del 20, yo creo que ha cambiado y ha cambiado, yo siempre lo he dicho, por el tema de la dolarización. La gente ha buscado resolver su vida sin que el gobierno esté en la fotografía y eso es muy bueno, pero cuando entramos al tema gubernamental se cae todo. Y estamos hablando todavía de una dictadura donde no hay ningún tipo de justicia que se pueda aplicar. Y bueno, al caso vamos, si al caso vamos una persona, ¿cuánta gente no ha cruzado la frontera de Colombia a Venezuela y termina siendo desaparecidas por el propio SEBIN, por el propio régimen, el DIGESIM, y nadie sabe dónde están y no importa, no hay quien los pague? Entonces sale Maduro a darse golpes de pechos por los presos en El Salvador, pero en Venezuela no tenemos ni la más mínima oportunidad de poder y de conocer dónde están parados estas personas y vemos que prácticamente uno al mes muere en las manos del régimen de Maduro. No, y también las detenciones arbitrarias, sobre todo hemos visto de entre ayer y hoy. Ayer fue la misión
del comisionado, de alto comisionado de los derechos humanos, hoy la misión de determinación de hechos, una vez más ratificando sus posiciones que han venido dando acerca de las detenciones arbitrarias y sobre todo de todo que hay que considerar opositor, y lo más reciente, pues la detención de este joven que forma parte del grupo de Provea, abogado, bueno, defensor de los derechos humanos, y bueno, que son detenidos. Lo peor del caso es que en Venezuela se detiene Vladimir y no se sabe dónde está, o sea, es algo Así es. increíble. Ahí tenemos a este colega de la patilla, Rory Branker, su familia, tiene 8 meses sin saber dónde, es que ni siquiera saben dónde está, ni siquiera Sí. saben si pueden llevarle comida a algún lugar porque no lo encuentran, no saben dónde está. Es O una desesperación la total, semana ¿no? pasada yo hablaba con la mamá de este chico que agarraron en la frontera, de Jonathan, De Jonathan, correcto. y hablaba con ella, Roda Torres se llama, y ella todavía no sabe dónde está su hijo. Es increíble, o sea, te detienen y, bueno, te detienen, entre comillas, no sabes. Te secuestran y es desesperante. Incluso hemos visto cómo familiares, esos secuestros han sido tan feos por parte del Estado que ya hasta les da miedo denunciar en los medios de comunicación. Tratan de buscar la manera de por las vías verdes conseguir a sus familiares porque saben que si entra la figura en el medio de comunicación terminan enterrándolos mucho más profundos en la mazmorra que les dé la gana. Y eso sí es violación sistemática a los derechos humanos. Estamos viendo lo que está ocurriendo con esta etapa después del escape fabuloso de los presos que se encontraban, de los secuestrados que se encontraban en la embajada argentina. Ahora vemos cómo el gobierno está incrementando su nivel de violencia de Estado y otra vez, ok, se me escaparon ¿cuándo? ¿Cinco? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Qué? Vamos a agarrar 10, vamos a agarrar 15. Y lo Eso, hacen. sí. Por eso es que a Venezuela no se puede pisar. Y yo sé que a ustedes le dio, a muchos de los que están en Venezuela y me escribieron, les dio mucha rabia cuando les dije, aquí en tu programa serio, le dije, yo amo profunda y poderosamente a Venezuela, pero por lo que más quieran, no pisen el país. Y yo sé que Sí, eso claro. generó muchísimo dolor, sobre todo para quienes se encuentran allá, pero entiéndanos a los que estamos afuera. Llega cualquier pendejo, Sí, porque esa sería la palabra, cualquier pendejo que está por allí en cualquier país, incluyendo acá en Estados Unidos, y quiere ir allá a visitar a la abuelita genuinamente, que no ha hecho nada, que ha ahorrado dinero, que ni siquiera participa en política, como si participar en política fuese un delito, pero en Venezuela sí lo es, ni siquiera participa en política y va y termina metido y desaparecido y matando a media familia del dolor. Entonces, pues definitivamente en Venezuela no se puede ir, a Venezuela no se puede ir. Y no tiene que ser una figura pública, es una lotería, lo hablábamos aquí tú y yo en tu programa la vez pasada, es una lotería, pues puede no conocerte absolutamente nadie, pero si les da la gana de utilizarte como ficha de canje, lo van a hacer, claro, porque claro. para ellos el valor de la vida humana no existe. El mejor ejemplo es que secuestran a personas de alto perfil y los llevan al borde de la muerte y no pasa nada. Vean a Rocío San Miguel, vean al propio Baduel donde terminó, vean a los hijos de Baduel donde terminaron, a Fernando Albán, a la jueza Fiuni, a Ronald Carreño, hasta a más de 15 colegas tuyos y míos, serios, que están metidos quién sabe en qué esquina, en qué hueco metidos, y no hay nadie que los pueda sacar, no hay un debido proceso, no hay nadie que los pueda defender. Entonces, si esto pasa hasta con las figuras con mayor nombre, acaban de llevarse también preso, secuestrado a un miembro de Provea, imagínense ustedes, Sí, un exacto, lo miembro de comentaba, derechos humanos exacto. de Provea, una cosa que uno dice, por el amor de Dios, cómo le caen a todos encima, de espacio público, Provea a todos. Entonces, ¿qué queda para la gente de a pie? Porque si los que tienen cómo defenderse no lo pueden hacer, no hay manera de hacerlo. Entonces, ¿qué? Vimos el caso de esta adolescente que la única manera de que saliera es que se filtrara una carta que le escribió su mamá, hablando casi que de intentos de quitarse la vida, desesperada, mal, una niña de estudiante de bachillerato. Y fue la única manera. Pero por Dios, Vladimir, la semana pasada no murió otro joven Así es, que se suicidó pues, así es, en la cárcel. Y ahí no se ha dicho nada, ahí no, ni siquiera han hablado acerca del tema, ¿no? así O es. sea, muy, muy Es lamentable, muy lamentable. muy lamentable, pero bueno, hay que seguir orando por ellos, hay que seguir metiendo presión. Estuve escuchando una entrevista a María Corina Machado con Fox News espectacular y ella decía que si el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, decide sumarse completamente a, digamos, a apoyar para que se rescate el país,
ella es la primera que se va a encargar de desarticular todas esas bandas criminales como el Tren de Aragua y quitar ese dolor de encima a países como Estados Unidos, por ejemplo. Y no tengo la menor duda de que el día siguiente estaríamos viendo un caso similar al de Siria, saliendo, pero miles de personas que incluso ni recordamos que existen, desafortunadamente saliendo de estas mazmorras del régimen venezolano. Así es, así es. Y bueno, y de hecho, hablando de Siria, vimos hoy a Trump reunirse con el nuevo líder sirio, Así cosa es, que no se había dado en años así en es. la historia de los dos países. Te agradezco mucho, como siempre, Vladimir, esta conversa que tenemos los miércoles aquí en el programa. De verdad, un millón de gracias. ¿Sí? Sergio, a ti igual, para ti, para ustedes también, mil bendiciones y por supuesto nos vemos la próxima. Sí, señor. Abrazo. Fuerte abrazo y gracias nuevamente.